Amados, una vez más les ruego que abran sus Biblias, por favor. En esta ocasión en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 4. Y mantenga su Biblia abierta ahí porque hoy vamos a estar precisamente exponiendo este pasaje de Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Voy a leer nada más los versos 1 y 2, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Mateo 4, 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Padre, una vez más venimos a tu presencia, agradecidos por la obra de Cristo. Gracias porque Él murió en nuestro lugar, pero Él también venció la muerte, el pecado, la tentación. Y en Él está la victoria. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo y que aprendamos, Señor, a través de su gran experiencia, Señor, al ser tentado, que como Él venció, también nosotros podemos vencer las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, sosténnos de tu mano, porque sabemos que humanamente somos débiles. Y Padre, rogamos que en esta mañana tu palabra, Señor, taladre cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, penetra hasta lo más profundo y nos cambie, Señor, y nos ayude y nos conforme a la imagen de tu Hijo, para que podamos vivir para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Sin duda todos nosotros lidiamos con la tentación. Lidiamos con la tentación. Y muchas veces pensamos que las personas caen en pecado de un momento para otro. ¿Sabe? Cuando salió a la luz que un reconocido predicador había caído en pecado, muchas personas que seguíamos a este predicador nos quedamos atónitos, nos quedamos boquiabiertos, ¿verdad? Estábamos asombrados de lo que había pasado. Después se supo que esta persona había estado involucrada en el pecado por muchos años. Y es por eso que estoy de acuerdo con lo que dijo el predicador J.C. Riley cuando afirmó que los hombres caemos en privado antes de caer en público. En otras palabras, el pecado empieza en nuestros corazones, empieza dentro antes de que realmente llegue a concretarse. El éxito del ministerio público de cualquier cristiano, no solamente de los predicadores, el éxito del ministerio de cualquier cristiano se basa en su victoria privada sobre el pecado. No podremos tener éxito en nuestra vida espiritual y en nuestro ministerio como cristianos si no tenemos éxito en nuestra vida privada, en nuestra vida interior. ¿Ok? Antes de que Jesús se involucrara en su ministerio público, Él debía ser probado en privado. Y esta prueba que Jesús tuvo que enfrentar se convirtió en el paso inaugural que dio inicio a su ministerio. ¿Ok? Aquí Mateo narra 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. ¿Cuáles son estos sucesos? Bueno, en estos versos vamos a observar su traslado en los versos 1 y 2, sus tentaciones en los versos 3 al 10 y su triunfo en el verso 11. ¿Ok? Como dije, el día de hoy vamos a ver nada más que su traslado en los versos 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto es un pasaje muy rico y quiero hablar, sin duda dije, todos nosotros enfrentamos tentaciones constantemente, ¿verdad? Y quiero abundar en este tema porque pienso que es de suma importancia para nuestras vidas espirituales. Fíjense lo que dice el verso 1. Entonces
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, entonces está ligando, está conectando lo que acababa de acontecer con este nuevo pasaje. ¿Y qué es lo que acababa de acontecer? Jesús había acabado de ser bautizado. ¿Recuerda? Jesús fue al Jordán con Juan y fue bautizado y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió y la voz del Padre se escuchó. Una experiencia extraordinaria, gloriosa. ¿Ok? Y sabe, el predicador puritano John Newton nos advierte, y esto es una advertencia para todos los cristianos, ¿verdad?, que debemos ponernos en guardia justo después de los grandes éxitos espirituales. O sea, cuando pensamos que estamos, wow, estoy en la cúspide, estoy subiendo, ¿verdad? Cuando pienso que me va muy bien, cuando me siento fuerte, cuando me siento que estoy bien espiritualmente, confiado, seguro, dice Newton, debemos ponernos en guardia, porque justo después de los grandes éxitos es que vienen las grandes tentaciones. ¿Ok? Después de cada victoria espiritual viene la tentación. Y es por eso que la palabra nos advierte a nosotros cuando vemos a otros caer. ¿Sabe? Dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. En otras palabras, cuando yo veo a otra persona caer, debo entender que ese pude ser yo. Que ese pude ser yo. Y que todos, sin excepción, todos nosotros somos susceptibles y somos predispuestos a caer muy fácilmente. ¿Ok? Fíjense, inmediatamente después de su bautismo, de esa experiencia extraordinaria, Jesús fue trasladado o impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Ok? Y esto indica la sumisión de Jesús, la sumisión voluntaria de Jesús al Espíritu Santo durante su ministerio terrenal. Recuerde, Jesús se identificó con nosotros. Recuerde que la semana pasada dijimos que Jesús se bautizó a pesar de que Él no tenía nada de acá arrepentirse. Pero Él lo hizo para identificarse con nosotros. Y durante todo su ministerio terrenal, Jesús enfrentó las tentaciones con las mismas dos armas que usted y yo como cristianos tenemos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Él se identificó con nosotros para que nosotros podamos tener en Él el ejemplo perfecto. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿a dónde fue llevado Cristo? Al desierto. Ahora sabemos que el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar terrible, ¿cierto? De hecho, el desierto de Judea es una zona calurosa, estéril y desolada, que se extiende al oeste del Mar Muerto y que abarca casi hasta la región, hasta la ciudad de Jerusalén. Bueno, no sé cuántos de ustedes han estado en el desierto, pero todo el que ha estado en el desierto sabe que el desierto es uno de los lugares más difíciles para vivir. ¿Ok? Y Jesús fue trasladado precisamente allí, al desierto. Fíjense, Él no estaba en el jardín del Edén, estaba en el desierto. Y fue trasladado allí con un propósito específico. ¿Para qué? Para ser tentado. Esa fue la razón por la que estaba allí. Para ser tentado por el diablo. ¿Sabe? El término diablo, diabolos, significa calumniador, acusador y denota obviamente una de las características de nuestro gran enemigo. Fue precisamente, dice la Escritura, el diablo quien trajo el pecado al mundo. El diablo, dice Ezequiel 28, 14 al 16, es un querubín, un ser creado por Dios, o sea, un ángel del orden de los querubines, ¿ok? Y él se corrompió
En él surgió el pecado y él es la fuente de todo pecado, de toda maldad y de toda oposición a Dios. Él arrastró a un tercio de los ángeles que se convirtieron en demonios. Y ellos, precisamente, son los archienemigos de los creyentes. Son uno de los enemigos con los cuales nosotros tenemos que lidiar. Su misión es tentar a las personas para que nos alejemos de Dios. Y esto ha sido su misión desde el mismo momento en que tentaron a la primera mujer, ¿verdad? A Eva, allí en el jardín del Edén. Desde que ella sucumbió a sus mentiras y se dio a la tentación y arrastró de esa manera, junto con Adán, a toda la raza humana al pecado. Pero lo que quiero que usted vea conmigo es que si usted ve la primera tentación, Adán perdió su batalla contra Satanás cuando se hallaba en el jardín del Edén. Cuando en él no había rastros de pecado, porque Adán había sido criado, dice la Escritura, ¿verdad?, en una condición que era bueno. O sea, era justo y era santo. Tenía una justicia derivada de Dios y una santidad derivada de Dios que estaban siendo puestas a prueba. Pero Adán hasta ese punto no conocía el pecado, no conocía la maldad. Y aún en esas condiciones perfectas, Adán se dio y cayó. Y ahora vamos a ver cómo Jesús venció la tentación en las condiciones más terribles que uno puede imaginar. Estando en un desierto. Y fíjense, algo que quiero que note es que las tentaciones que enfrentó Jesús, cuando usted lee este pasaje, vinieron directamente ¿de quién? De Satanás. En otras palabras, Satanás era quien estaba tentando directamente a Jesús. ¿Ok? Pero también quiero que entienda quién fue quien trasladó a Jesús a este lugar. Fue el Espíritu Santo. Por tanto, lo que tenemos que entender es que era la voluntad del Padre que su Hijo amado estuviera en aquel lugar. ¿Bien? La Biblia deja claro, amado hermano, que Dios nunca es el agente de la tentación. Si usted ve conmigo en Santiago 1:13, dice la palabra de Dios, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y vea lo que dice a continuación, léalo con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Lo vio ahí? O sea, Dios nunca tienta a nadie. Ahora, déjeme explicarles algo que es importante. La palabra tentar en español siempre significa incitar, seducir a alguien a hacer el mal. En otras palabras, cuando decimos voy a tentar a alguien, lo que estamos diciendo es voy a seducirlo, voy a inducirlo para que haga algo inapropiado. Tiene una connotación negativa. ¿Bien? Pero la palabra que se usa o se traduce tentar en los idiomas originales, tanto en hebreo como en griego, significa también probar o demostrar. Probar o demostrar. Y este mismo término puede incluir tanto una tentación a hacer el mal, pero a menudo significa simplemente una prueba para demostrar el valor o la calidad de algo. ¿Ok? Déjeme decirle, por ejemplo, el oro es probado, ¿cierto? Las personas usan un poco de ácido nítrico y lo echan sobre una barra de oro y de esa manera
si no ocurre nada, el oro es puro, pero cuando el metal está mezclado, simplemente en ese momento se pone de color verde oscuro. Y eso significa que lo que está es un metal recubierto de oro, con un baño de oro, pero que en realidad no es oro. Por tanto, el ácido nítrico hace una reacción diferente. Cuando es oro no tiene ninguna reacción. Cuando no es oro, automáticamente produce una reacción diferente. ¿Ok? Y el punto que quiero que entienda es que el término se usa lo mismo en relación a una prueba que con relación a una tentación. Ahora, la diferencia es que una prueba, Dios prueba a las personas, pero nunca los tienta. Un ejemplo clásico de prueba fue cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo único, a Isaac, a quien él amaba. Póngase por un momentico en los zapatos de Abraham. Que usted haya estado esperando un hijo por más de 20 años, de repente lo tiene, y que le digan, ¿sabes qué? Sacrifícalo. ¿Ok? Pero lo interesante es ver cómo Abraham respondió a esta petición de Dios. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y con su acto de obediencia, él demostró un compromiso absoluto que tenía en obedecer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y el punto que quiero que entienda es que nuestras convicciones solo son reales cuando se sostienen bajo presión, cuando se demuestran en la prueba. Lo que yo digo debe demostrarse por lo que yo hago. Abraham fue el padre de la fe porque confió en que Dios podía levantar a su hijo, incluso de la muerte. Y eso es fe. Eso es fe. Ahora, sabemos obviamente cómo termina la historia. Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo. Fue una prueba, ¿verdad? Fue una prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas de Dios nunca son una incitación a hacer el mal. Bien. En cambio, las tentaciones de Satanás sí son una incitación para que nosotros hagamos aquello que Dios prohíbe. Ahora, lo que distingue entre una prueba y una tentación, lo que distingue ambas cosas es nuestra respuesta, la manera en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias. ¿Ok? Si usted resiste la prueba con el poder de Dios, si usted resiste la tentación con el poder de Dios, entonces, y estoy hablando obviamente para los cristianos, ¿verdad? Estoy hablando desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Entonces es una prueba que demuestra nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestro compromiso en ser fieles a Dios. ¿Ok? Si no la resistimos, entonces se convierte en una incitación al pecado. Y el punto que le estoy tratando de hacer es que si usted observa lo que pasó con Jesús, tanto Dios como Satanás estaban participando aquí. Desde la perspectiva divina, para Jesús aquello era una prueba. Desde la perspectiva del diablo, para Jesús aquello era una tentación. ¿Ok? Dios permitió que Jesús fuera probado, pero Satanás quiso convertir la prueba en una tentación para Jesús. ¿Ok? Y como dije, el propósito de la tentación siempre es seducir a una persona a pecar. Siempre. O sea, el propósito de Satanás es que nosotros pequemos. Esa es su meta, ese es su objetivo. Porque él sabe que Dios odia el pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo es que nosotros constantemente caemos en tentaciones? Bueno, para que sean tentaciones,
El diablo tiene que presentarnos el pecado como algo que es bueno, deseable, algo que nos va a deleitar, que nos va a dar satisfacción, ¿verdad? Gratificación inmediata. El diablo presenta el pecado como algo bueno, algo que yo deseo, algo que me va a dar satisfacción a mi carne, a mi lujuria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces lo correcto es difícil, es duro e incluso sufre oposición. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo de alguien que vivió por fe y no por vista. Alguien que no vivía para gratificarse, alguien que no vivía para comodidad, para lujo, para las cosas que usualmente los hombres buscamos, ¿verdad? El ejemplo es Moisés. Dice en Hebreos 11:25 que Moisés escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Entiende el contexto? Moisés había sido criado por la hija de Faraón, vivía en un palacio, se educó en las mejores escuelas, tenía los mejores manjares, vivía en el gobierno, en el imperio más grande de ese tiempo, ¿verdad? Y podía vivir como un rey. Podía deleitarse, comer las mejores comidas, tener las mujeres más bellas, podía tener todo lo que quisiera. Gratificación inmediata. Pero Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque Moisés estaba viendo más allá. No la gratificación inmediata, sino realmente que lo único que puede traer satisfacción al alma humana es Dios mismo. Es Dios mismo. Ahora, el punto que quiero que hacer aquí también, amado hermano, es que Dios permitió esta prueba para Jesús, como Dios permite las pruebas en su vida, ¿verdad? Y obviamente usted nunca es tentado por Dios, pero sabemos que existen enemigos de nuestras almas. Sabemos que los demonios nos tientan también, ¿verdad? Que vamos a ser tentados en algún momento, de alguna manera. Pero el punto que quiero que entienda es que incluso Dios usa las tentaciones satánicas con un propósito. Dios usa las tentaciones para servir a sus propósitos soberanos, como lo hizo en el caso de Job. Bien. Si usted lee el libro de Job, en Job capítulo 1, fíjense, y aquí tenemos que entender algo, y es la diferencia que existe entre Dios y Satanás, o entre Dios y los demonios. Dios quiere, o Dios quiso, que el diablo, que no es omnisciente, comprobara que Job realmente lo adoraba a él por quien es él y no por lo que él le daba. Ese es el objetivo aquí detrás de esto, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el verso 8, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora recuerde, quien está hablando aquí es Dios mismo. Y wow, que Dios diga eso de algún hombre, wow, ¿ok? Verso 9, nota la respuesta. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. O sea, fíjense lo que está diciendo. Tú lo proteges, tú lo guardas, tú lo bendices. ¿Ok? Nota el verso 11. Pero
extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no te maldice en tu misma cara. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué te ama? ¿O por qué te adora? Por lo que tú le das. No por quien tú eres, es por lo que tú le das. Si tú retiras tu protección, si tú retiras tu mano y tú permites que él pierda todo eso, automáticamente te va a maldecir en tu propia cara. Bien. Fíjense. Y ahora algo que usted debe entender. Porque muchas veces escucho a personas hablando de que como si hubiera una pelea, una batalla constante entre Satanás y Dios, ¿verdad? Y unas veces ganara uno y otras veces ganara el otro. Como que es una pelea entre dos fuerzas que están casi iguales y que están, note lo que dice la Escritura en el verso. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de él. En otras palabras, aquí hubo una permisión divina para que Satanás pudiera obrar en las circunstancias de Job. Pero el punto que quiero que entienda al final es que el diablo es el diablo de Dios. ¿Ok? El diablo es el diablo de Dios. Y lo que quiero que usted entienda es que el diablo ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Y mucha gente dice, el diablo me hizo pecar. Y usted ve personas atando el diablo en todas partes. ¿Sabe? Si fuera así, si las personas tuvieran esa habilidad de atar el diablo en todas partes, el diablo no pudiera hacer nada, porque estuviera todo el tiempo atado. La ignorancia bíblica lleva a las personas a tener ideas que no son bíblicas, que son totalmente erradas, equivocadas. La razón por la que Dios permitió esta prueba es porque Dios conocía el corazón de Job. El diablo no. El diablo no. ¿Ok? Solamente Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y lo que quiero que usted entienda es que Dios está en control de toda situación, de toda circunstancia, y siempre Él es soberano en todo. Y el punto es que el diablo requirió el permiso de Dios para poder ejercer su influencia en Job. Y aún así, su poder estaba limitado por Dios. Fíjense que Dios le dijo, cualquier cosa, pero no lo toques a él. Y después más adelante el diablo volvió otra vez y dijo, bueno, quítale la salud, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que tanto la situación con Job como con la situación con Jesús tenía dos perspectivas, una prueba y una tentación. Dios quiso que esta prueba que enfrentó Jesús demostrara la justicia de su Hijo, demostrara obviamente que Él era el Rey, el Mesías, el Salvador, el Santo, ¿verdad? Satanás quiso inducir a Jesús a pecar haciendo un uso inapropiado de sus poderes divinos y desobedeciendo la voluntad del Padre. ¿Sabe? En el desierto, Dios probó a Jesús con la justicia, mientras que Satanás lo tentó al mal. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si podía lograr que Jesucristo cayera en el pecado, frustraría el plan de Dios. ¿Ok? Por tanto, cuando el Espíritu trasladó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, esta fue una prueba diseñada por Dios para demostrar que Jesús era realmente su Hijo. Y usted puede ver eso en el verso 3 y en el verso 6. Fíjense cómo Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Lo dice en el verso 3 y lo dice en el verso 6. ¿Ok?
Dios quería que pudiéramos entender que este era su Hijo, el Hijo de Dios, o Dios el Hijo, el Rey, el Mesías, el Salvador. Y algo que tenemos que entender de este verso es que las tentaciones no es algo extraño para ninguno de nosotros. Si Jesús fue tentado, todos nosotros vamos a ser tentados. Fíjense, si el diablo intentó tentar a Jesús, a Cristo, es evidente que él va a enviar a sus emisarios a tentarnos a nosotros. Por tanto, todos nosotros tenemos que enfrentar tentaciones diariamente. Y sería bueno que recordáramos esto, porque muchas veces somos propensos a olvidarlo. Que ante cada circunstancia uno tiene que valorar bien y tiene que discernir esto es una tentación. Porque a veces las puertas que parecen que vienen de Dios, en realidad son tentaciones que nos quieren alejar de Dios. Algo que quiero que usted comprenda es que ser tentado en sí no es pecado. ¿Ok? Ser tentado en sí mismo no es pecado. Es ceder a la tentación y darle lugar en nuestros corazones a lo que debemos temer. Bien. Algo que le voy a enseñar y que quiero que a usted le quede muy claro es que ni el diablo ni todos los demonios que hay en el mundo hoy pueden obligarnos a nosotros a pecar. ¿Me escuchó? El diablo me hizo hacerlo. Ni el diablo ni todos los demonios juntos pueden obligar a un ser humano a pecar. Thomas Brooks dijo que Satanás solo cuenta con una artimaña persuasora, no la capacidad de forzar. Podrá tentarnos, pero sin nuestro consentimiento no podrá conquistarnos. Para seducirnos, podrá seducirnos, pero sin nuestro consentimiento no podrá herirnos. ¿Qué significa? No podemos decir, yo pequé porque el Satanás me obligó. No podemos culpar a Satanás de nuestros pecados. ¿Sabe? Frecuentemente escucho a predicadores que le atribuyen cualquier pecado que hayan cometido sus miembros o sus seguidores, ya sea adulterio, fornicación, mentir, robar, le atribuyen eso a los demonios, ¿verdad? Tiene un demonio de adulterio, tiene un demonio de fornicación, tiene un demonio, y la culpa siempre es de los demonios, nunca es de la persona. O sea, eso hace que la persona nunca se sienta responsable de su pecado. ¿Sabe? Y es lo mismo que hace la psicología. La psicología dice, no, el culpable no eres tú. Fueron tus papás que no te trataron bien cuando tú eras pequeño. Es la sociedad, el mundo en que vive, que ha sido tan cruel contigo. Infeliz que eres tú que has vivido en esta cultura, ¿verdad? Y porque eres hispano, o porque eres de esto o lo otro, y siempre la culpa es de otro. La culpa nunca es nuestra. ¿Sabe? Nunca la Escritura deja claro que no podemos culpar al diablo y sus demonios de nuestro pecado. Podemos reconocer que ellos son capaces de tentarnos, pero no pueden obligarnos a caer en esas tentaciones. ¿Por qué? Porque aparte de Satanás y sus demonios, usted y yo tenemos otros dos grandes enemigos, ¿verdad? Y hoy me voy a enfocar solamente en uno de ellos. Y son el mundo en el cual vivimos, que está bajo la dirección, bajo la guía de Satanás, ¿verdad? Como dice Pablo en Efesios 2. Y el otro, ¿sabe cuál es? Nuestra naturaleza caída. Tu carne y mi carne. Porque nosotros fuimos concebidos en pecado. David dijo en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza. Y nuestra carne
obviamente es aquel remanente pecaminoso que hay en nosotros, aún en los creyentes, en los que hemos sido redimidos. Y Santiago deja en claro que una prueba solamente se convierte en un incentivo para el mal. Dice Santiago, fíjense, en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, dice, una prueba se convierte en un incentivo para el mal solo cuando es tentado, cuando es llevado y seducido por su propia pasión o su propia concupiscencia. Después, cuando la pasión o la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El punto es que el pecado no es un acto instantáneo, amado hermano, ¿verdad? Sino que el pecado es un proceso. Un proceso. Y fíjense, Santiago lo compara aquí con la concepción y con el nacimiento físico. ¿Ok? Y el punto es que empieza como una idea en nuestra mente y si no la detenemos en ese punto, si no llevamos todo pensamiento pecaminoso cautivo, la obediencia a Cristo y lo entretenemos en nuestra mente, vamos a empezar a planear en cómo ejecutar ese pecado. Porque la victoria está ahí. Cuando el pensamiento viene a nuestra mente, debo llevarlo cautivo a Cristo, debo renunciar a ese pensamiento pecaminoso. Si no lo hago, viene el segundo paso y de ahí viene el desliz y la caída. ¿Ok? Nuestra naturaleza humana, con los remanentes del pecado que hay en nosotros, tiene una propensión a desear cualquier cosa que satisfaga nuestros apetitos, nuestros deseos. ¿Ok? El gran teólogo Juan Calvino declaró que aunque ciertamente Satanás infunde su veneno y aviva la llama de nuestros deseos corrompidos en nuestro interior, no somos llevados por una fuerza externa para que cometamos el pecado, sino que nuestra propia carne nos seduce y voluntariamente cedemos a sus encantos. En otras palabras, nosotros pecamos cuando nosotros tomamos consciente y voluntariamente la decisión de desobedecer lo que sabemos que está mal, lo que sabemos que la Escritura prohíbe. El pecado es culpa nuestra, no de nadie más, no de nadie más. ¿Ok? En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a sus discípulos cómo debíamos orar. Si usted ve en Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. En otras palabras, amado hermano, usted y yo debíamos estar pidiéndole a Dios que Él nos detenga y que Él no permita que Satanás pueda convertir su prueba en una tentación. ¿Ok? Y lo que quiero que usted entienda es que aún nuestras pruebas están incluidas en el plan eterno y soberano de Dios. Porque las pruebas que usted y yo enfrentamos son para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento, ¿verdad? A lo largo de su vida, cuando usted va a la escuela, a usted le hacen exámenes. ¿Por qué? Porque los exámenes demuestran que usted adquirió los conocimientos necesarios para seguir avanzando en sus estudios. Las pruebas que enfrentamos en nuestra vida espiritual nos demuestran si realmente estamos siendo transformados y si realmente estamos siendo obedientes a la palabra o no. ¿Ok? Si usted vence la prueba, se fortalecerá espiritualmente. Si usted sucumbe a la tentación, reconoce automáticamente que necesita mayor santificación y mayor gracia de parte de Dios. ¿Ok? Todos, sin excepción, usted, yo, todos somos tentados. Aunque todos somos tentados de manera diferente.
porque cada uno de nosotros tiene una propensión diferente. Para algunos, el pecado que los controla es la droga, a otros el alcohol, a otros la fornicación, a otros cualquiera sea el pecado. Pero todos tenemos algún área de nuestra vida en la cual lidiamos con el pecado y lidiamos con la tentación día a día. Algo que quiero que usted aprenda es al respecto, es lo difícil que es, desde el punto de vista humano, sin ver esta perspectiva y no darnos cuenta de cuán fácil para usted y para mí es pecar. Vean el verso 2, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. O sea, Jesús era un ser humano también, verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. ¿Sabe? Hay hombres por ahí que dicen, no, yo tuve un ayuno de 41 días o 40 días. Déjeme decirle, si usted pasa 40 días ayunando sin probar bocado, usted no aguanta la pelea. ¿Ok? 40 días de ayuno no es algo fácil. Es bien difícil. ¿Bien? Ahora, ¿qué hizo Jesús durante este tiempo, en estos 40 días de ayuno? Bueno, estoy seguro que Jesús dedicó este tiempo a prepararse para el ministerio que el Padre le había encomendado. Pasó este tiempo en comunión con el Padre, ¿verdad? Como lo hacía habitualmente. Tenía tiempos de oración, oraba al Padre continuamente. Sin embargo, y puesto que Jesús era una persona con dos naturalezas, como dije, verdadero Dios y verdadero hombre, no es sorprendente que al final de 40 días él tuviera hambre. Y para mí no es un hambre cualquiera, es un hambre con H mayúscula. 40 días de ayuno está difícil. Y esto nos demuestra algo. Esto nos demuestra algo. Y es que, obviamente, tanto Satanás como sus demonios eligen cuidadosamente, sutilmente y hábilmente momentos como este, ¿verdad? Ocasiones favorables para atentar. O sea, buscan nuestras debilidades porque nos conocen, nos ven, nosotros no lo vemos a ellos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Y buscan ocasiones favorables. Y el punto que quiero que entienda es que la tentación no suele, obviamente, venir en nuestro interior en los momentos en que estamos más fuertes, sino también en esos momentos en los que estamos más débiles. Y usted dice, bueno, eso contradice lo que dijiste al principio, cuando dijiste que en los momentos... No, el problema es que cuando usted piensa que usted es suficientemente capaz de enfrentar la tentación, ahí usted está débil. Aunque usted piense que está fuerte, en realidad está débil. Porque está confiando en su fuerza y no en Dios. ¿Ok? La tentación no suele venir en nuestros momentos más fuertes, sino en los más débiles. En momentos de privación, en momentos de soledad, en momentos de hostilidad, en momentos de enfermedad, en momentos de angustia. Cuando estamos al límite de nuestra paciencia o al límite del dolor físico o al límite del dolor emocional, en momentos de grandes carencias como el hambre o la necesidad económica, es cuando somos más propensos a ser tentados y a caer. Fíjense que la tentación de Jesús ocurrió en estos 40 días de ayuno. Y me gustó lo dicho por un predicador, y me parece una advertencia a todos los creyentes, pero especialmente una advertencia para nosotros, los ancianos, los pastores, los líderes en las congregaciones. ¿Ok? Escuche esto. Un solo acto de debilidad puede echar a perder toda una vida de testimonio y descalificarnos para el ministerio. Un solo acto de debilidad puede echar a perder
toda una vida de testimonio y descalificarnos para el ministerio. ¿Ok? Dios permite a menudo circunstancias en nuestra vida para probarnos. Y nuestra respuesta a estas pruebas demostrará nuestra fidelidad a Dios o nuestra infidelidad. Y la forma en que reaccionamos, la forma en que respondemos, siempre evidenciará si realmente estamos viviendo por fe o no. O sea, será una prueba de nuestra fe y de nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Ante cualquier circunstancia adversa, debemos depender del poder de Dios para enfrentar la tentación y nunca tratar de resistir la tentación en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe? Cuando una persona está con hambre, no solo se debilita físicamente, el hambre debilita físicamente, sino que también tiende a debilitar la resistencia moral y espiritual. ¿Quiere ver un ejemplo específico? ¿A qué me refiero? Cuando una persona tiene hambre, haría cualquier cosa por satisfacer esa necesidad. Y un ejemplo clásico de eso es Esaú en el Antiguo Testamento. Esaú vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lenteja. Usted puede ver eso en Génesis capítulo 25, versos 29 al 34. Vendió su primogenitura por un pedazo de pan y un poco de frijoles. ¿Qué haría Jesús? ¿Cedería a Jesús? Satanás y sus demonios generalmente nos van a atacar con más fuerza en los momentos de debilidad. En los momentos de debilidad. Cuando usted está cansado, hambriento, enfermo, o está en una situación de peligro, usted va a buscar alivio inmediato. Y es en esos momentos que tenemos la tendencia a hacer cualquier cosa por salir del problema. ¿Sabe? Pedro le había dicho a Jesús en Lucas 22, 33. Pedro dijo a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. ¡Wow! Qué bárbaro, ¿verdad? Yo no te voy a abandonar. Aunque los demás te abandonen, yo soy aquí, Pedro. Y voy a ir contigo a la cárcel, a la muerte, hasta el final estoy contigo, Señor. Recuerden que Pedro dijo eso en sus propias fuerzas, ¿verdad? ¿Qué sucedió después? Bueno, Juan 18, 25 dice: Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? ¿Qué hizo Pedro? No, yo no soy. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. En otras palabras, había dicho: yo te voy a ir hasta el final contigo, voy a la cárcel, a la muerte. Pero cuando vio que su vida estaba en peligro, ¿qué hizo? No, Señor, hasta aquí no. Pedro negó a Jesús por temor al castigo y a la muerte. Y todos nosotros somos tentados, porque incluso Jesús mismo fue tentado. Por tanto, tú también lo vas a hacer. Sin embargo, y es lo que quiero que te quede en la mente hoy, porque hoy nada más vamos a ver este punto hasta aquí. El ejemplo de Jesús nos da la seguridad de que usted y yo también somos capaces de resistir las tentaciones y vencerlas y salir fortalecidos por el Espíritu Santo. Si dependemos realmente de Dios, podemos vencer la tentación cuando estamos siendo fortalecidos por Dios y actuamos en su poder y por su gracia. Te invito a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es muy clara. Y en ella tú nos enseñas, Señor, que todos nosotros estamos propensos a ser tentados y que somos débiles, humanamente hablando, y que fácilmente podemos ceder a la tentación y caer en pecado.
Pero Señor, también tu palabra nos enseña las armas que tú nos das para poder vencer la tentación y poder confrontarla y poder salir victorioso como tú lo hiciste, Señor. Sabemos que no es nuestro poder, no es nuestra fuerza, sabemos que nuestra victoria está en Cristo, quien venció toda tentación. Ayúdanos, Señor, a aprender esta enseñanza. Señor, aplícala. Permite que podamos discernir la profundidad de esta enseñanza, Señor, para que podamos darnos cuenta de cuál ha sido nuestra condición hasta hoy y cuán fácil es ceder para nosotros a las tentaciones. Y Señor, también, que si somos fieles a ti, que si obedecemos tu palabra, si nos sometemos a tu Espíritu, podremos obtener victoria sobre esas áreas en las cuales aún estamos siendo derrotados por el pecado, Señor. Y esa es tu voluntad, que nosotros seamos santificados y que nosotros seamos conformados cada día más a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, danos victoria sobre esas áreas en las cuales cada uno de nosotros tiene batalla con el pecado día a día. Y permite, Señor, que nos sometamos a ti para que al final podamos tener la victoria que tú nos quieres dar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.